Capítulo 2. La Liga de la Justicia estaba cayendo. El mundo a su alrededor era pura luz blanca. No había ruido, ni dolor, ni sensación. Ruby simplemente estaba cayendo a través del vacío blanco, luchando por mantenerse despierta, pero todo se sentía tan tranquilo. Sereno sería la mejor palabra para describirlo. Su visión comenzó a nublarse a medida que el simple hecho de mantenerse despierta se convirtió en una lucha monumental. Con el rabillo del ojo, podía ver manchas oscuras con forma humana cayendo sobre ella. No podía identificar quién era quién, pero sabía que eran sus amigos. Eso la reconfortó, en cierto modo, ya que significaba que todavía estaban juntos. Brainiac se había llevado todo lo demás. Su conciencia se estaba desvaneciendo, pero mientras lo hacía, la luz blanca que la rodeaba se volvió aún más brillante, casi cegadora. Pronto desapareció, y el silencio al que estaba empezando a acostumbrarse fue reemplazado por sirenas, bocinas y otros sonidos que parecían sacados de una ciudad bulliciosa. Ruby podía ver los contornos borrosos de los edificios altos que pasaban a toda velocidad junto a ella mientras caía, y desde la altura de esos edificios, Ruby podía adivinar que estaba muy arriba. Incluso si tuviera aura, una caída desde la altura a la que creía que estaba sería casi con toda seguridad fatal. Sin embargo, de alguna manera no podía obligarse a preocuparse. Lo último que sintió antes de perder el conocimiento fueron unos brazos suaves pero fuertes que la sujetaban con delicadeza. Miró y vio a un hombre que la miraba con preocupación. Entonces, todo se volvió negro. 5 minutos antes, Lois, esto es una locura. Susurró Jimmy Olsen, medio gritando, mientras seguían observando el pulso del tubo de la explosión. Para entonces, la mitad del departamento de policía de Metrópolis se estaba posicionando alrededor del portal, junto con el ejército de los Estados Unidos después de Darkseid. Los marcianos blancos y los tanarganianos no querían correr ningún riesgo. Los francotiradores estaban sacando sus rifles de los edificios de oficinas cercanos en casi todos los pisos, listos para eliminar cualquier cosa que pudiera salir. Algunos tanques estaban alineados en la calle, respaldados por camiones de misiles y un pequeño ejército de oficiales de policía uniformados, SWAT y soldados. Ya se estaban colocando sacos de arena y se estaban fortificando con lanzacohetes y ametralladoras pesadas. Las camoneras Apache estaban flotando sobre sus cabezas, con sus armas listas para disparar. De vez en cuando, se podía ver un vuelo de A-10 volando por encima. Sin embargo, todo eso palideció ante el hombre que vestía licra roja y azul que flotaba frente a todos ellos. La cámara está en acción, Jimmy, respondió Lois inmediatamente, sin apartar la vista de la historia que se desarrollaba frente a ellos. Ya estaba anotando cada detalle para el artículo del Daily Planet que iba a escribir sobre esto. La cantidad de soldados, policías, tanques y todo lo demás. Aún así, se estaría mintiendo a sí misma si dijera que no estaba nada nerviosa. La verdad era que estaba aterrorizada. Los tubos explosivos nunca eran una buena señal, no por sí mismos, sino por lo que generalmente salía de ellos. Pero, cada vez que su mirada se posaba en Superman, ese miedo se disipaba y era reemplazado por esperanza. Él tenía ese efecto en las personas, en ella en particular. Ya fuera que llevara medias o un par de anteojos. Si tan solo le dijera simplemente lo que ella ya había descubierto. Lois, ¿estás frunciendo el ceño otra vez?, la interrumpió Jimmy. Sacudiendo la cabeza, Lois aclaró sus pensamientos y se concentró en la acción, ignorando deliberadamente la sonrisa burlona que Jimmy le dedicaba mientras seguía tomando fotografías de todo lo que veía. John, háblame. ¿Qué dice la atalaya sobre el tubo de sonido? ¿Algo sobre lo que pasa por él?, gritó Superman por el auricular de su radio. Desconocido, respondió por radio la voz siempre tranquila de John Jones, el detective marciano. Todo lo que podemos determinar es que el punto final del tubo explosivo no es Apocalipsis ni ninguna ubicación conocida actualmente, y que la cantidad de formas de vida en el interior es demasiado pequeña para obtener una lectura precisa para una estimación. Un grupo pequeño como máximo. Eso significa que alguien debe haber encontrado una caja madre y la activó, para traerlos aquí. ¿Pero por qué?, reflexionó Superman, sin apartar la vista de las pulsaciones crecientes que se oían en lo alto del horizonte de Metrópolis. Incluso después de casi media hora sin señales de que saliera nada, estaba en guardia y preparado para lo que fuera que surgiera. Flash, Batman y Wonder Woman ya están en camino y llegarán pronto, al igual que Out Here y Green Lantern. Yo también estaré allí en unos momentos. Negativo, John.
Te necesitamos ahí arriba en el control de la misión, dijo la voz grave de Batman en la radio. Casi tan pronto como lo hizo, un elegante jet negro voló desde arriba y una figura negra salió de él. Superman reconoció de inmediato la experimentada caída de Batman y no hizo ningún movimiento para interceptarlo. Esa decisión resultó ser acertada cuando Batman desplegó su capa y desaceleró su caída libre hasta un elegante planeo, aterrizando junto a Superman. Y ya estoy aquí, terminó de hablar. Si no lo supiera, Superman casi pensaría que Batman se estaba divirtiendo al decir eso, pero estaban hablando de Batman. Oh, los murciélagos me ganaron. Se quejó Barry Allen, Flash, por la radio. No es justo. Me quedé atrapado deteniendo a Boomerang y al Capitán Frío que intentaban robar el banco de Ciudad Central y a Mirror Master que intentaba matarme. Otra vez. ¿Qué tan pronto puedes llegar? Batman ignoró el lloriqueo, ganándose una risa divertida del kryptoniano. Llegaré en unos 5 minutos. Llegaría antes, pero hubo un accidente en la I-76. Primero tengo que dejarlos en un hospital. Manténganos informados. Superman fuera. Apagó la radio y apartó la vista del tubo de sonido para mirar a Batman, cuya expresión seguía siendo sombría mientras estudiaba el fenómeno con atención. ¿Tienes alguna idea? No es Apocalipsis, respondió Batman inmediatamente, de lo contrario ya tendríamos un ejército de parademonios acercándose. Dado el tiempo que el tubo explosivo ha estado abierto, es probable que el tubo explosivo no se haya abierto correctamente o que la distancia desde la Tierra sea extremadamente grande, posiblemente ambas cosas. De acuerdo. Eso explicaría por qué todavía se está formando. Superman volvió a centrar su atención en el tubo explosivo. Su pulso se aceleraba cada vez más. Eso solo podía significar que lo que estuviera dentro se acabaría en un momento. ¿Pero quién querría una caja madre? Esa es una pregunta que tendremos que hacerle a quien la haya usado, respondió Batman. De repente, las pulsaciones se detuvieron cuando el tubo explosivo se materializó por completo, un círculo blanco flotando sobre la ciudad. De inmediato, los sonidos de los seguros que se activaban y los cohetes que se movían a su posición sonaron a su alrededor. Batman se tensó, su mano buscando un batarán, pero Superman mantuvo la calma. Se concentró en el tubo explosivo, tratando de ver lo que fuera que estuviera pasando. Podía ver vagamente algunas formas oscuras atravesándolo. Rao, murmuró Superman mientras la primera figura atravesaba el portal. No era un parademonio, un robot ni ninguna otra amenaza alienígena. Era un niño. Un niño destrozado, inconsciente, que caía por los aires como un ladrillo de plomo. Sin pensarlo 2 veces, Superman voló por el aire tan rápido como pudo hacia la niña que caía. Pudo ver que era una niña, de 16 años como máximo, que vestía una falda hecha jirones con calzas. Su cabello era del rojo más oscuro que jamás había visto, pareciendo casi negro antes de mostrar su verdadero color en las puntas. Apretada a su costado había una caja madre metálica oscura, respondiendo a la pregunta de cómo había llegado allí. Su atención, sin embargo, ya no estaba en la caja madre. Oscuros moretones estropeaban su piel pálida, algunos de los cuales se volvieron dolorosamente obvios cuando la agarró con suavidad. Por un momento, ella lo miró como si estuviera sorprendida de no morir, revelándole sus ojos plateados antes de finalmente caer inconsciente. «Bájenla ahora mismo», ordenó Batman, mientras ordenaba a los médicos que recibieran a la niña. Justo cuando Superman se dio la vuelta para descender volando suavemente, 7 cuerpos más cayeron del tubo explosivo. 2 niños y 5 niñas. Esta vez, los acompañaba una lluvia de globos negros y un gran tubo de una sustancia parecida al alquitrán, junto con varias armas destrozadas, pero Superman no les prestó atención. Ya estaba sobre el niño más cercano, un niño rubio que llevaba una armadura blanca destrozada sobre una sudadera con capucha con la marca de un conejo, y luego se convirtió en un borrón para atrapar al resto de los niños que caían. Al igual que la niña de ojos plateados, ellos también estaban inconscientes y gravemente heridos. El brazo de una niña estaba completamente destrozado. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, más bien para sí mismo, mientras llevaba con cuidado a los 8 niños a la calle. Una camilla ya lo estaba esperando, y los médicos del ejército estaban sacando a 7 más. Cuando sus pies tocaron el suelo, se volvió borroso una vez más para colocar con cuidado a los niños en las camillas y observó cómo los llevaban a una tienda médica cercana. Eran solo niños, susurró Superman mientras seguía viéndolos mientras se los llevaban. ¿Qué les pasó? Quien haya hecho esto, Batman apretó el puño con ira. Espera un momento. ¿Qué es eso de los niños?
Gritó Flash por la radio, con voz preocupada. 8 adolescentes, en su mayoría mujeres, cayeron del tubo explosivo, respondió Batman de inmediato. Todos fueron golpeados y quedaron inconscientes. Las heridas y los hematomas indican traumatismo por objeto contundente. Alguien golpeó a unos niños. Flash estaba enojado. ¿Qué demonios? Ya casi estoy ahí. Date prisa, respondió Batman mientras se giraba hacia donde estaba el tubo explosivo hacía un momento. Ya no estaba, lo que le indicaba que no pasaba nada más. Por un momento, se permitió pensar que podría haber terminado, solo para recordar el alquitrán que había caído antes. Para su alarma, la sustancia se estaba filtrando del gran tubo y las gotas de antes comenzaban a acumularse en un gran charco. El ejército había comenzado a darse cuenta y apuntaron sus armas a la masa negra, algunos se balancearon nerviosamente mientras el charco comenzaba a burbujear y agitarse. Empiezo a pensar que eso no era alquitrán, anunció Superman mientras flotaba junto a Batman. Su visión recorrió todas las longitudes de onda, tratando de ver qué era. Todo lo que vio fue un vacío oscuro. ¿Qué demonios? Antes de que Batman pudiera preguntar qué veía, la piscina comenzó a moverse. Un cuerpo grande se levantó lentamente de la piscina, el alquitrán negro goteaba de su forma para revelar una masa negra de pelo debajo. Más alquitrán cayó para revelar protuberancias de color blanco eso que cubrían su cuerpo, incluida una máscara con forma de calavera sobre su hocico. Parecía vagamente como un lobo, si ese lobo caminaba sobre 2 patas y parecía que las usaba para escapar del infierno. Cientos de puntos rojos marcaban a la criatura parecida a un lobo, solo para que salieran más de la piscina a su lado, dividiendo la atención de todos. Luego aparecieron otras formas, solo que estas parecían osos grandes o una extraña criatura parecida a un dinosaurio que era principalmente mandíbulas. El primer lobo miró a su alrededor con pereza mientras todos trataban de decidir qué hacer. Varios comenzaban a sentir miedo, lo que solo aumentó cuando las criaturas dirigieron su atención hacia ellos. Entonces, de inmediato, todos rugieron y comenzaron a atacar. ¡Abran fuego! Inmediatamente, una lluvia de fuego descendió sobre la horda negra. Una serie de grandes explosiones, tanto de misiles como de proyectiles de tanques, aniquilaron a muchos, las balas atravesaron sus delgadas pieles como cuchillos calientes atraviesan la mantequilla. Sin embargo, cuando una sola criatura cayó, 5 más surgieron del pozo para ocupar su lugar. El ejército continuó derribándolos, pero a medida que más se levantaban comenzaron a notar cómo comenzaban a aparecer más criaturas acorazadas. Estas eran más duraderas, las balas y los misiles no los afectaban tanto, pero aún caían ante el ataque. Aún así, comenzaron a cargar hacia el ejército, ignorando a sus hermanos caídos mientras gruñían. Las balas y los misiles destrozaron a las criaturas, varias de ellas murieron, pero el resto continuó su avance. Cuando uno se acercó a un aterrorizado oficial de policía de Metrópolis, una mancha roja y azul se estrelló contra el lobo negro en un edificio cercano. La fuerza agrietó el hormigón, formando un pequeño cráter mientras Superman sujetaba a la criatura en su lugar, sus mandíbulas y extremidades delanteras luchando por liberarse pero sin hacer nada por el kryptoniano. Respirando profundamente, Superman sopló aire helado de sus labios fruncidos hacia la criatura, formando cristales de hielo que congelaron a la bestia. Sin embargo, no pudo descansar, ya que los gritos sonaron detrás de él. Al darse la vuelta, Superman vio más criaturas descendiendo sobre el ejército, sus armas demostrando ser en su mayoría inútiles, mientras los soldados disparaban desesperadamente contra la masa enjambre. De inmediato, rayos rojos de intenso calor salieron disparados de los ojos de Superman, quemando agujeros en las criaturas y tallando a muchas en cáscaras humeantes. Capitán, haga retroceder a sus hombres ahora. Concéntrese en contenerlos. Ordenó Superman mientras se movía entre varias criaturas diferentes a la vez, asestando poderosos golpes a cada una que se cruzaba en su camino. Los golpes supersónicos crearon fuertes explosiones que rompieron vidrios y crearon pequeños hoyos en el camino debajo de él. Distraídamente, notó algunos disparos perdidos que rebotaban en su piel, pero no les prestó atención. No lo estaban lastimando, después de todo. Podía escuchar los sonidos de los soldados retrocediendo, varios de ellos continuaban disparando y cubriendo su retirada. Algunas criaturas intentaron ir tras ellos, pero Superman se movió rápidamente hacia los atacantes y los destruyó. ¿Qué son estas cosas?, gritó Superman mientras mataba a otra criatura. Un humo negro y espeso comenzaba a llenar el aire y, con los ojos muy abiertos, se dio cuenta de que salían de los cadáveres de las criaturas.
Se están desintegrando. Lo sé. Gritó Batman mientras se alejaba de una de las grandes criaturas parecidas a osos, cuyas poderosas garras partieron un pilar de hormigón por la mitad. Mientras lo hacía, arrojó un trío de batarangs hacia ella, solo para notar que los dispositivos simplemente se hundían en el pelaje sin ningún efecto. Gruñó mientras rodaba para ponerse de pie. Una vez más, la criatura saltó hacia él, obligando a Batman a sacar su pistola de agarre y correr hacia un balcón cercano. Dado que la enorme criatura creó un gran cráter donde una vez estuvo, se alegró de haberlo hecho. A su lado, uno de los lobos se alzó y saltó 10 pies en el aire, aterrizando en el balcón con él. Tomando una postura defensiva, Batman se agachó y esquivó los golpes salvajes del lobo, lanzando ocasionalmente algunos puñetazos y patadas por si acaso. Al igual que los batarangs de antes, no hicieron nada, y mientras el lobo balanceaba sus brazos en movimientos descendentes, Batman dio una voltereta hacia atrás y saltó sobre sus manos. Mientras volaba por el aire, arrojó otro trío de batarangs a la criatura, solo que esta vez cuando se hundieron en el pelaje, un punto rojo comenzó a parpadear rápidamente en cada uno de ellos antes de explotar violentamente en una bola de fuego conmocionante. Eso tuvo un efecto en la criatura, desorientándola lo suficiente para que el luchador contra el crimen le lanzara rápidos puñetazos en el cráneo. La resistencia anterior regresó y obligó a Batman a patear para alejarse del lobo, dejando atrás un rocío de espuma en su pecho. Distraídamente, la criatura lo notó y pinchó la sustancia con una de sus garras, casi como si tuviera curiosidad. Esta fue toda la distracción que Batman necesitaba mientras detonaba la espuma explosiva, la fuerza destruyó la cavidad torácica y arrojó al lobo por el balcón. El humo negro emitido desde la calle de abajo le dijo a Batman que estaba muerto. Sin pausa, Batman se esforzó por llegar a otro balcón al otro lado de la calle, uno que ofrecía un punto de observación más alto sobre el caos que se desarrollaba debajo. Superman todavía estaba manejando a la mayoría de las criaturas en el suelo, ninguna de ellas tenía una oportunidad contra el alienígena infinitamente fuerte, pero varias seguían intentando atacar al ejército en retirada, lo que lo obligó a separarse y matar a los rezagados. Esto significaba que la piscina no estaba siendo atendida, a pesar del hecho de que las cañoneras estaban disparando todo lo que tenían en ella. Más criaturas salían de la piscina, algunas en particular parecían pájaros grandes. Muchos se llenaron de agujeros inmediatamente y comenzaron a desintegrarse, pero algunos lograron sobrevivir al ataque. Luego, cuando los pájaros extendieron sus alas y graznaron, despegaron hacia el aire y dispararon grandes plumas a los helicópteros que les disparaban. Los apaches intentaron esquivar, pero fue demasiado tarde. Las grandes plumas perforaron la armadura y las cabinas de vidrio, rociando el interior con chorros rojos, mientras las cañoneras giraban fuera de control y se estrellaban contra el suelo. La mayoría de ellos explotaron al contacto, pero uno no lo hizo y simplemente se deslizó por el suelo. A través del vidrio roto, Batman vio a la copiloto luchando por liberarse mientras varias de las criaturas la rodeaban, solo para que se lanzaran batarangs explosivos contra la horda, detonando al impactar. Ahora desorientado, Batman aprovechó la abertura y se aferró al helicóptero derribado, rompió el vidrio con un puñetazo bien dirigido y sacó a la piloto de su asiento. Justo cuando las criaturas comenzaron a reorientarse, Batman abrazó a la piloto contra su costado y los agarró a ambos para ponerlos a salvo, dejándola junto a uno de los francotiradores en un edificio cercano. «Gracias, Batman», gritó mientras uno de los observadores comenzaba a atenderla. Con un gesto silencioso, Batman volvió a salir a otro punto estratégico y, con una mueca, observó cómo las criaturas seguían apareciendo desde la piscina. «Tenemos que destruir esa piscina», gritó Batman por la radio mientras los misiles tierra-aire derribaban a las criaturas aviares, solo para que aparecieran más pájaros y dispararan plumas a los lanzadores, destruyéndolos. Presionó algunos botones en su guante antes de zambullirse para alejarse de una serie de plumas que se disparaban hacia él. Mientras caía, se agarró a otra cornisa lejos de las mandíbulas saltarinas, arrojando granadas congelantes mientras lo hacía. Llenas con el mismo compuesto utilizado en la pistola congeladora de Víctor Freires, las criaturas quedaron selladas en bloques de hielo, pero algunas rápidamente comenzaron a agrietarse mientras las criaturas luchaban por liberarse. «Estamos trabajando en ello», gritó Superman mientras volaba hacia una de las aves a velocidades supersónicas. La fuerza del impacto aplastó al gran pájaro y la onda expansiva resultante rompió muchos paneles de vidrio.
Luego sopló vientos huracanados contra otra ave, que se estrelló contra el suelo y aplastó a muchas criaturas bajo su enorme cuerpo. Mientras luchaba por levantarse, 2 rayos de calor le quemaron el cráneo, le hirvieron el cerebro y lo mataron instantáneamente. Al igual que los demás, su cuerpo comenzó a convertirse en humo. Las 2 aves restantes gritaron y se dieron la vuelta. «Se están escapando», gritó Superman mientras se preparaba para volar tras ellos. «No, quédate aquí. Yo me encargaré de ellos». Batman respondió mientras el Batwing volvía a entrar, disparando ametralladoras y misiles contra la horda que se encontraba debajo. Se detuvo para flotar en el aire, lo que le permitió a Batman agarrarse a la parte inferior. Apretó otro botón en su guantelete y la parte inferior del avión se abrió y descendió, lo que le permitió subir al interior y atarse al asiento del piloto. Con otro rugido de los motores, el Batwing salió volando tras los pájaros grandes. «Ten cuidado», gritó Superman por la radio mientras el Batwing desaparecía detrás de un edificio mientras él volaba de regreso a la calle. Su aterrizaje creó una poderosa onda expansiva, levantando el suelo debajo de él y lanzando a varias de las criaturas al aire con cuerpos destrozados y destrozados. Para entonces, casi toda su atención estaba en él, ignorando por completo el fuego del ejército, ahora a una distancia respetable. Unas cuantas veces, los proyectiles de tanques y misiles explotaron en la horda, pero no les prestaron atención ya que se concentraron por completo en Superman. Solo podía suponer que lo reconocían como la amenaza más grande. Tenían razón, pero eso no significaba que pudieran hacer algo al respecto, ya que Superman agarró a una de las criaturas parecidas a dinosaurios y la partió por la mitad. Le arrojó un trozo humeante a un oso grande y otro a uno de los lobos, solo para que un oso más puntiagudo se estrellara contra él. Levantó los brazos y se balanceó hacia abajo, solo para que las garras se rompieran contra su cuerpo. Sonriendo, Superman le dio un cabezazo supersónico a la criatura, destrozándole el cráneo y haciendo que cayera hacia atrás. Salió humo negro mientras Superman se preparaba para atacar a otro, solo para que una mancha roja atravesara a varios a la vez. «Lo siento, llego tarde», dijo Flash sonriendo mientras vibraba en el lugar. Un lobo cercano se movió para atacarlo, pero Flash se convirtió en una mancha borrosa cuando lo golpeó hasta convertirlo en una masa negra. Cuando se desplomó, comenzó a convertirse en humo y las otras criaturas se detuvieron y los miraron con cautela. «¿Qué son estas cosas?» «No tengo idea, pero no están vivos», reveló Superman mientras las criaturas se revolvían entre sí. «Siguen saliendo de esa piscina cercana, pero no puedo llegar a ella y me arriesgo a que las criaturas persigan a alguien». «Bueno, entonces tenemos que comprarles esa oportunidad», dijo Flash mientras se enfrentaba a las criaturas. De inmediato, la horda los atacó una vez más, solo que esta vez algunos de ellos huyeron en direcciones separadas. «Los tengo», gritó Flash mientras corría tras las criaturas. El mundo se ralentizó mientras el hombre más rápido del mundo corría a través de la horda, asestando puñetazos a cada criatura que pasaba. La fuerza destrozaba cualquier parte del cuerpo que golpeaba, ya fuera el brazo, el pecho o la cabeza, hasta que finalmente llegó a sus objetivos. Agarró a uno y lo arrojó contra otro, las púas óseas empalaron a la criatura arrojada mientras él destrozaba el cráneo del otro. Para entonces, las otras criaturas comenzaban lentamente a darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pero sus intentos de contraatacar eran como moverse a través de melaza hacia Flash. En un instante, asestó un huracán de puñetazos y golpes al pecho de una de las criaturas, destrozando sus costillas y lo que solo podía asumir que eran sus órganos internos. Sangre negra goteaba de sus mandíbulas mientras comenzaba a desplomarse lentamente, y Flash se movió hacia otro objetivo para lanzar una patada giratoria supersónica. La patada decapitó al lobo, lanzando su cabeza contra el pecho de uno de los osos, hundiéndolo y haciendo que la mitad explotara. El último había comenzado a mover sus garras hacia donde estaba Flash hace apenas unos segundos, y con una sonrisa, hizo vibrar sus brazos y lo apuñaló por la espalda para luego sacar un corazón rojo oscuro y aún latiendo. «¡Qué asco!», gimió mientras tiraba el corazón. El mundo volvió a la normalidad de repente cuando el grupo con el que había lidiado comenzó a convertirse en humo. Otra criatura intentó atacarlo, pero su cabeza explotó por el fuego concentrado de varios francotiradores. «Gracias, chicos». Flash hizo un gesto con el pulgar hacia arriba antes de correr de nuevo hacia la horda. Podía ver que Superman seguía llamando la atención de las criaturas y, mientras corría para ayudar a su camarada, se detuvo cuando un gran globo empezó a emerger del charco.
empequeñecía a todos los demás y atrajo la atención de Superman cuando el alquitrán empezó a caer, revelando colmillos blancos y un gran cuerpo sin pelo. «Es un elefante», comentó Flash aturdido antes de ser golpeado por uno de los osos. Se precipitó por el aire y golpeó un bote de basura de metal, derrumbándolo mientras interrumpía su vuelo improvisado. Mientras el oso avanzaba, un cohete verde golpeó al oso y lo desintegró. Aparecieron más luces verdes, tomando la forma de varias armas diferentes, incluidas espadas y hachas, que comenzaron a destrozar a la horda. «Gracias, GL», señaló Flash mientras se ponía de pie, pero ya lo tenía controlado. «Maldita sea, Flash, tómate esto en serio», reprendió John Stewart, un Green Lantern, mientras creaba una minigun verde y comenzaba a disparar contra la horda. Al mismo tiempo, Outhirl voló desde arriba y, usando su enésima maza de metal, descendió sobre las criaturas y comenzó a golpearlas. «¡Wack!», gritó mientras aplastaba el cráneo de un oso con su golpe. «Siguen viniendo». Otro lobo intentó atacarla por detrás, pero ella extendió una de sus alas y lo devolvió. Green Lantern se preparó para dispararle, pero una mujer con armadura cayó del cielo y lo aplastó bajo sus pies. Diana, saludó a Green Lantern a la Mujer Maravilla, que sonrió cálidamente mientras más criaturas negras descendían sobre ella. Desenvainó su espada y comenzó a abrirse paso entre ellas, usando su escudo para bloquear un golpe descendente de un oso. La fuerza dobló el suelo bajo ella, pero en lugar de parecer preocupada, parecía divertida. Golpeó hacia arriba, partiendo al oso por la mitad desde la cadera hasta el hombro, y mientras el cuerpo humeante caía, saltó hacia atrás para alejarse de más criaturas. «¿Qué son estas cosas?», preguntó mientras otra la atacaba. Le dio una patada y su fuerza amazónica se derrumbó en el pecho mientras golpeaba el cuello de otra criatura con su escudo, rompiéndolo con un fuerte crujido. «Tenía la esperanza de que lo supieras», gritó Green Lantern mientras agarraba a varias de las criaturas en un campo de éxtasis verde. Lucharon por liberarse, pero el exmarine los aplastó dentro de la esfera. Luego arrojó los restos destrozados al elefante más grande que había visto en su vida, que en ese momento estaba luchando con Superman. «Tenemos que contenerlos. Flash, mantén el perímetro», ordenó Diana mientras desenrollaba su lazo y lo lanzaba hacia uno de los lobos. Luego lo giró alrededor de su pierna mientras bloqueaba otra garra con su escudo y apuñaló a un lobo por la parte inferior de la mandíbula, luego tiró de su pierna hacia atrás. La criatura atrapada se balanceó por el aire, derribando todo lo que se interponía en su camino, ya fueran autos, pilares de concreto o uno de los suyos. Mientras se deslizaba hacia el suelo, tiró del lazo hacia ella y luego se enfrentó al lobo con la punta de su espada, apuñalándolo por la boca abierta. Se movió ligeramente antes de quedarse quieto. «Es como si no tuvieran mente propia», observó Diana mientras cortaba la cabeza de una criatura parecida a un dinosaurio. «Ya deberían haberse retirado». «Me di cuenta», gruñó Superman mientras continuaba luchando con el elefante. De repente, una enorme criatura parecida a un escorpión emergió de la piscina y se estrelló contra Superman, tirándolo a través de una pared. Los dos gigantes se volvieron hacia el ejército que seguía disparando y comenzaron a cargar. Wonder Woman agarró uno de los colmillos del elefante e intentó mantenerlo en su lugar, pero simplemente giró la cabeza y la lanzó hacia un edificio cercano y luego continuó su carga. Para entonces, toda la potencia de fuego del ejército se centró en las criaturas que cargaban. Las balas se hundieron en ellos mientras los cohetes explotaban a través de la gruesa piel y la armadura ósea, pero aún así continuaron su estampida. Green Lantern intentó erigir muros de ladrillos verdes para detener la carga, pero el elefante y el escorpión simplemente los atravesaron. Luego, los tanques comenzaron a dispararles tanto la ametralladora del artillero como los cañones principales, las explosiones los tambalearon. Sin embargo, continuaron avanzando, lo que obligó a los tanques a retroceder mientras disparaban. El escorpión finalmente cayó y comenzó a humear, mientras que el elefante llegó al tanque más cercano y lo aplastó bajo sus pies. Los soldados comenzaron a gritar y disparar frenéticamente a la criatura, pero sus armas no la inmutaron mientras apuñalaba a otro tanque con sus colmillos y luego lo arrojaba hacia un grupo de soldados. Con un último grito, se agacharon y se cubrieron la cabeza en un inútil intento de protegerse, pero el peso aplastante nunca llegó. Al mirar hacia arriba, vieron a Superman sosteniendo el tanque destrozado en su lugar mientras disparaba su visión de calor al elefante, deteniendo su avance y arrojándolo al suelo. «No te preocupes, ya me encargué de esto», dijo mientras colocaba con cuidado el tanque en el suelo.
Volando hasta la parte superior de la torreta, abrió el tanque y ayudó con cuidado a los sobrevivientes a salir. Luego agarró el cañón y, como un bate de béisbol, golpeó el tanque en el costado de la cabeza de la criatura, hundiendo parte de él y rompiendo uno de los colmillos por la mitad. Aturdida, la criatura intentó seguir luchando, pero Superman la agarró y la tiró al suelo. Continuó luchando, incluso cuando Superman lanzó poderosos puñetazos a la criatura, cada golpe creando una onda de choque y aplastando parte de su cráneo. Finalmente, agarró el colmillo restante, se lo arrancó y apuñaló al elefante en el ojo, matándolo instantáneamente. Los soldados observaron asombrados cómo Superman volaba de nuevo hacia la refriega, y algunos de ellos comenzaron a vitorear, incluso mientras continuaban disparando a cualquier criatura que intentara huir. Escucharon un rugido de aviones sobre sus cabezas cuando el Batwing regresó, flanqueado por dos A-10, persiguiendo al último pájaro antes de dispararle con sus ametralladoras. Las balas de alto calibre destrozaron al ave, enviándola en picado hacia la horda de abajo, a la que se unió la carrera de ametrallamiento de los A-10, eliminando a la mayoría de las criaturas restantes. Fue entonces cuando se abrió un compartimento inferior debajo del Batwing, revelando una única bomba que cayó hacia la piscina. Explotó al contacto, liberando una nube de gas helado que congeló todo lo que tocó por completo, incluida la piscina. ¿Qué fue eso?, preguntó Flash, volviendo de eliminar a algunos rezagados mientras Batman salía del Batwing. Gas fermiónico, superenfriado a unos pocos grados por encima del cero absoluto, reveló Batman mientras planeaba hasta detenerse. Una vez tuve que congelar el río Gotham, es una larga historia. Me gustaría mucho escuchar esa historia. No. Oh, hombre. ¿Y si quiero escuchar la historia?, preguntó Diana con dulzura mientras se acercaba a ellos, con una sonrisa divertida en el rostro. Batman no dijo nada mientras caminaba hacia el charco de alquitrán congelado. Sacó un pequeño martillo de su cinturón de herramientas, rompió un trozo congelado y se lo acercó a la cara, examinándolo de cerca. No hay rastros de ningún material orgánico, notó mientras su capucha escaneaba la sustancia frente a él. Luego se volvió hacia Flash y le arrojó el trozo congelado, quien lo hizo rebotar torpemente entre sus manos antes de finalmente atraparlo. Necesitamos más muestras de esto. Averigüemos exactamente qué son estas cosas, reveló Batman mientras seguía tomando muestras. Podemos usar el equipo de la Watchtower para analizar mejor la sustancia. Estoy en ello, asintió Flash antes de convertirse en una nube borrosa. Comenzó a tomar más y más muestras de la piscina congelada, así como algunas de las propias criaturas. Terminó descartándolas de inmediato, ya que simplemente se convirtieron en polvo en su mano. Eso es raro, comentó Flash mientras seguía recogiendo muestras. Finalmente, cuando había reunido un montón de muestras, regresó a Batman mientras le hacía un gesto a Superman, que estaba flotando sobre él. ¿Están listos?, preguntó el kryptoniano, a lo que Batman asintió en silencio. Él asintió y luego miró fijamente la piscina. Sus ojos ardían de rojo antes de que dos rayos de calor salieran disparados de ellos, golpeando el centro de la piscina congelada. El hielo se puso rojo y hirvió, y el alquitrán negro debajo comenzó a quemarse al igual que los cadáveres congelados. Después de unos minutos de concentración, se detuvo y no quedó nada. De inmediato, se escucharon vítores a su alrededor mientras la policía, los soldados y los ciudadanos de Metrópolis y del mundo celebraban la victoria de sus héroes. Todos, excepto uno, que observaba con desprecio desde su torre. Así que ganaron de nuevo, murmuró el hombre calvo, con los brazos cruzados tras la espalda. En cuanto se abrió el tubo explosivo, se retiró a su torre. No tenía ninguna duda de que, con el alienígena ya presente, todo lo que pasara sería rechazado. Eso no quería decir que no deseara que el alienígena cayera, pero tenía que reconocer lo inevitable. Muy pocos seres podían tener la esperanza de enfrentarse al hombre de acero y salir victoriosos. Él era uno de ellos. Señor Luthor, anunció una mujer asiática mientras entraba al ático, vestida con un traje marrón oscuro y sosteniendo un portapapeles en la mano. Pudimos contener a una de las criaturas y algunas muestras de la sustancia parecida al alquitrán. El alquitrán está siendo transportado de regreso a uno de los laboratorios offshore del X-Corp, pero la criatura se suicidó y se desintegró al ser contenida. ¿Es así?, preguntó Lex Luthor mientras seguía observando a los supuestos héroes que se encontraban abajo. La mujer asintió y Lex negó con la cabeza. Es una pena, pero al menos no fue una pérdida total. ¿Cuántos mercenarios sobrevivieron?,
De 20, 5 murieron y 10 quedaron lisiados. Trágico, la voz del ex no era sincera, asegúrate de que no puedan ser rastreados hasta el Excorp. Ya he dado la orden, respondió con una sonrisa burlona. En lo que respecta al mundo, 20 policías perdieron heroicamente la vida intentando acabar con las criaturas. Programa una conferencia de prensa para conmemorar su pérdida y la de sus familias, junto con las otras vidas perdidas hoy, dijo Lex mientras se giraba para mirar a la mujer. Ah, y Merky. Averigua todo lo que puedas sobre los extraterrestres que llegaron antes que las criaturas. Por supuesto, señor. Son todos muy jóvenes, murmuró Diana mientras vigilaba a los adolescentes inconscientes. Los sueros intravenosos los conectaban a bolsas de solución salina mientras los monitores mostraban sus latidos cardíacos y presiones sanguíneas. Los médicos los atendieron, y ya le estaban aplicando un yeso a una chica pelirroja que llevaba una armadura que parecía sacada directamente de la antigua Grecia. Si Diana no lo supiera, pensaría que la chica era una amazona como ella. ¿Crees que las criaturas hicieron esto?, preguntó Superman mientras observaba sus cuerpos con su visión de rayos X. Tienen algunos hematomas y huesos rotos, pero afortunadamente no hay hemorragias internas ni rupturas. No, ninguna de sus heridas indica un ataque animal, observó Batman. Veríamos marcas de mordeduras, cortes o heridas similares. Lo único que tenemos son moretones y huesos rotos. Y quemaduras. Muchas quemaduras, señaló Green Lantern. Por lo que puedo ver, rayos de plasma. De baja intensidad, pero normalmente se combinan con muchos de ellos. ¿Quieres decir que alguien les estaba disparando también?, preguntó Flash con los ojos muy abiertos. ¿Darkseid? Si hubiera sido Darkseid, ya estaría muerto, señaló Superman con tristeza. No, era otra persona. Alguien que tenía una caja madre, señaló Out. Hurley sacudió la cabeza. Todo esto se está convirtiendo en un gran desastre. ¿Qué vamos a hacer? Los llevamos a la atalaya, señaló Batman, llamando la atención de todos. No puedes hablar en serio, protestó Diana. Lo soy. Los demás se movieron para protestar aún más, pero Batman los silenció levantando la mano. Por si no se han dado cuenta, tenían una caja madre con ellos. Una de las supercomputadoras más poderosas del universo, capaz de cosas que apenas podemos comprender, y tenían una. Eso solo puede significar problemas, y la Liga de la Justicia es la mejor equipada para manejarlos. ¿Estás diciendo que son una amenaza?, acusó Green Lantern, a lo que Batman simplemente lo miró fijamente. No, no son una amenaza. Quien quiera que haya hecho esto, los señaló con énfasis, sí lo es. No sabemos de dónde vinieron ni quién tenía la caja madre antes de que ellos la obtuvieran. Solo puedo suponer que su dueño anterior es responsable de sus heridas. Y es muy probable que vengan aquí después, terminó Superman el pensamiento de Batman. Sí, asintió Batman. Hay otra razón por la que tenemos que llevarlos a la atalaya. Waller y Luthor, se dio cuenta Diana con una mueca. Exactamente. 8 alienígenas inconscientes acaban de caer del cielo y fueron perseguidos por criaturas hostiles, como nunca antes habíamos visto. Ellos y otros como ellos querrán saber exactamente qué son. Pase lo que pase con ellos, asintió Superman. Yo estoy con Batman. Los llevaremos a la atalaya. Cuando lo dices así, yo también lo soy, asintió Flash. Diana y los demás también asintieron. Hablaré con el general Swanwick para que nos los entregue. John, prepara el teletransportador, dijo Superman por la radio. Ya estamos preparados y listos. Flecha Verde y Canario Negro están listos para llevarlos a la enfermería, se escuchó la voz de John. Gracias. Ah, y Lois, Superman se dio la vuelta de repente para mirar hacia la entrada de la tienda. Al principio no había nadie, solo apareció una joven morena seguida de un joven con pecas y cabello rojo. ¿Te importaría asegurarte de que no aparezcan fotos de ellos en el Daily Planet mañana? No te preocupes, Superman, Lois sonrió y negó con la cabeza. Pero espero una entrevista más tarde. Siempre estás deseando que te cuente esa historia, ¿no? Sonrió Superman. Te lo haré saber. Por supuesto, asintió Lois. Con un gesto de la cabeza hacia el periodista y sus compañeros superhéroes, Superman salió de la tienda y se dirigió directamente hacia el general Swanwick. Era un hombre alto y moreno, y no era difícil localizarlo junto al coronel Hardy y el mayor Farris. Superman, le dijo el general con un gesto de la cabeza. Me imagino que no se trata de un simple saludo. ¿Qué es lo que necesitas?
En órbita sobre la Tierra, en el interior de la estación espacial más grande de la historia de la humanidad, un hombre y una mujer miraban varios monitores de televisión al mismo tiempo. Todos sintonizaban distintas emisoras de noticias de distintos países del mundo, desde Estados Unidos hasta China. Todas informaban lo mismo. Ataque en Metrópolis. Precursor de una invasión. La Liga de la Justicia defiende Metrópolis de las criaturas alienígenas. La batalla en Metrópolis entre la Liga de la Justicia y criaturas alienígenas crea devastación y caos. Fue fácil ver qué medios de comunicación eran favorables a sus acciones y cuáles no. Nunca termina, ¿verdad?, preguntó la mujer. Vestía un traje y pantalones de cuero negro y amarillo, con los pantalones cortados a los lados para revelar las medias de rejilla y la piel blanca debajo. Su cabello rubio hasta los hombros caía detrás de ella, y el hombre a su lado no pudo evitar mirarla. Vestía un traje de guardabosques verde, ligeramente blindado mientras usaba una gorra verde. Su cabello rubio peinado se completaba con una barba igualmente rubia, cuidadosamente afeitada mientras sus ojos estaban cubiertos por una máscara de dominó verde. «Oye, ¿me estás mirando de nuevo?», dijo Dinah Lance, Canario Negro, con una sonrisa confiada. «Oh, lo siento», dijo Oliver Queen, Green Arrow, mientras se volvía hacia el monitor. «Esto está resultando un verdadero desastre». «Así es», asintió Black Canary. «Por lo menos, ningún medio de comunicación importante ha hablado de los niños todavía. Pero saben que 8 personas se cayeron antes que las criaturas», señaló Green Arrow. «Si no tenemos cuidado, las caras de esos niños aparecerán en todos los noticieros de las 8. No podemos permitir que eso suceda». «Amén a eso». Los dos superhéroes volvieron a sumirse en un silencio contemplativo, sin dejar de mirar los monitores de televisión que tenían delante. Para entonces, varios medios de comunicación estaban centrando su atención en una conferencia de prensa celebrada por Lex Luthor, que ofrecía elogios y condolencias a los valientes hombres y mujeres que dieron su vida para defender a Metrópolis de las criaturas. Incluso estaba creando un fondo para apoyar a sus afligidas familias, empezando con una importante donación del LexCorp. Todas las estaciones eran de su propiedad, por supuesto, y aunque parte del dinero iría a pagar a las familias, la mayor parte sin duda se canalizaría de nuevo al LexCorp como deducción de impuestos, lo que le permitiría utilizar el dinero para el desarrollo e investigación de armas ilegales. A los dos les dio asco, pero hasta ahora nada de lo que le han hecho ha logrado quedarse grabado. Era demasiado rico y poderoso para que alguien pudiera atraparlo. Flecha verde, Canario Negro, la voz de John sonó de repente por el intercomunicador. «Acabo de recibir noticias de Superman. El general ha puesto a los niños bajo nuestra custodia y estarán en la plataforma de teletransportación en unos momentos». «En camino», respondió Flecha Verde inmediatamente mientras él y Canario Negro se alejaban de la barandilla. A paso rápido, caminaron por los pasillos de la atalaya hacia el teletransportador central. Pronto se encontraron ante las puertas automáticas que conducían a la sala circular. Una gran terminal se encontraba frente a una plataforma central, con un solo hombre trabajando diligentemente en los instrumentos. «Señor Terrific», saludó Green Arrow mientras el tercer hombre más inteligente del mundo lo saludaba desde atrás. Cubriéndole el rostro había una T pintada de negro, fácilmente visible contra su piel oscura. Revestidos de rojo y blanco, 3 orbes de metal con T rojas flotaban sobre sus hombros, ayudándolos a monitorear la compleja tecnología derivada de Apocalypse que tenían frente a ellos. «Reina, Lance», dijo por encima del hombro. «El teletransportador se ve bien. Las fluctuaciones son normales y todo está verde. Los estamos trayendo ahora. ¿De verdad tienes que hacer esto cada vez?», preguntó Dinah con una sonrisa divertida. «Sí, de lo contrario, los átomos se separarían entre sí. Tendrías brazos en lugar de piernas, cuerpos moldeados en acero, órganos enteros faltantes o incluso 2 organismos fusionándose entre sí. Y esas son las buenas opciones». «Entiendo el punto», admitió Dinah con las manos en alto. Con un divertido movimiento de cabeza, Mr. Terrific presionó la última tecla de activación y observó cómo el teletransportador brillaba con una columna de luz reluciente. Lentamente al principio, aparecieron los cuerpos de Superman, Batman, Wonder Woman y los demás miembros de la Liga que estaban en el lugar, junto con los 8 cuerpos inconscientes de los niños alienígenas. «Maldita sea», susurró Oliver mientras observaba su estado. Estaban acostados en camillas y sus heridas eran evidentes. Parecen recién salidos de una zona de guerra. «¿Qué demonios pasó?». «No lo sabemos», respondió Superman mientras los pacientes eran trasladados a la enfermería.
Eran así antes de que las criaturas aparecieran, y Batman no cree que esas cosas hayan causado esto. ¿Alguna pista? Superman negó con la cabeza. En este momento, tu suposición es tan buena como la mía. Estaré en el laboratorio, trabajando con las muestras, dijo Batman mientras tomaba algunas de las manos de Flash. Con un poco de suerte, podrían arrojar algo de luz sobre qué son esas cosas. Te puedo decir una cosa, dijo Flash mientras caminaba hacia la puerta de entrada. Esas cosas no eran naturales. Te veré en el laboratorio, Bats. Barry se despidió y corrió hacia el laboratorio, dejando una pequeña ráfaga de viento a su paso. Iré con John, veré qué puedo hacer para ayudarlos a sanar, declaró Superman. Batman asintió en silencio al alienígena, que se alejó con Diana, Oliver y Tina a cuestas. Luego le dirigió una mirada de reconocimiento a Mr. Terrific, quien asintió en respuesta antes de que Batman abandonara silenciosamente la bahía del teletransportador. Ahora todo estaba cálido. Era extraño. Esperaba que el suelo fuera duro y amenazador, no suave y acogedor. Sin embargo, era una buena sensación de extrañeza. Incluso familiar. Era agradable. Poco a poco, la visión se le fue acercando, aunque muy borrosa. Unas sábanas blancas cubrían su cuerpo, que a su vez llevaba una bata blanca de hospital. ¿Estaba en un hospital? ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? ¿Estaban sus amigos con ella? Esperaba que así fuera. Ahora podía ver un tubo que salía de su brazo. Era delgado y transparente, con un líquido claro que lo atravesaba y le llegaba hasta el brazo. No recordaba el nombre, pero sabía que la sustancia la estaba ayudando a sanar, así que se lo dejó puesto. Además, estaba demasiado cansada para intentar moverse. Ahora podía ver una figura en el otro extremo de la habitación. Parecía ser un hombre que trabajaba en una terminal que no dejaba de emitir pitidos. Francamente, era molesto, pero entonces el hombre se volvió hacia ella. De alguna manera, se había dado cuenta de que ella se estaba moviendo y ahora se acercaba para ver cómo estaba. Se sintió aliviada. Ese alivio desapareció en cuanto vio su piel verde. De inmediato, un miedo incontrolable recorrió su cuerpo y el pitido incesante se volvió alarmantemente rápido. Su visión, que antes mejoraba de forma constante, ahora se estaba volviendo más oscura y borrosa a cada segundo. El hombre parecía alarmado y se apresuró a acercarse a ella, y su miedo aumentó. Brainiac, susurró en pánico antes de finalmente perder el conocimiento una vez más. Dios mío, ¿qué es esto?, murmuró Barry mientras observaba la muestra congelada a través del microscopio. Llevaba la máscara bajada, lo que dejaba al descubierto su pelo corto y castaño. Su rostro estaba arrugado por la confusión mientras intentaba asimilar el material que tenía delante. Habían pasado las últimas horas hurgando y palpando su menguante suministro de muestras, y hasta ahora desafiaba toda explicación. No veo ninguna estructura orgánica aquí. Solo una sustancia viscosa y negra. El espectrógrafo no coincide con ningún elemento conocido de la tabla periódica, añadió Batman, con una voz que delataba ligeramente su confusión. No hay rastro de compuestos orgánicos en su composición. Es una sustancia uniforme. Uno que no reacciona a ningún estímulo externo. El calor intenso lo quema y el hielo puede contenerlo, claro, pero no conduce electricidad, no tiene punto de ebullición y en realidad no se congela. Está simplemente en un estado líquido permanente. Lo más espeluznante, sin embargo, es que las cosas entran y simplemente no salen. Lo empujé con una varilla y se la comió. Flash levantó la varilla de metal, donde se veían claramente las marcas de mordeduras. Excepto las criaturas negras. Batman estaba mirando grabaciones de la batalla, tomadas por cámaras de seguridad, cámaras corporales y reporteros que se arriesgaban. Parecen reaccionar de forma aguda a las emociones. En concreto, al miedo, que parece aumentar la agitación. Posible instinto depredador extremo que anula el instinto de supervivencia. Pareces inseguro. La naturaleza de la descomposición indica que las criaturas no son biológicas, escribió Batman en un monitor, documentando sus hallazgos. No hay rastro de ningún cuerpo y, a pesar de la cantidad de criaturas que emergieron del alquitrán, el nivel nunca disminuyó. Solo puedo suponer que la vaporización está relacionada. Tenías razón, Flash. Estas cosas no son naturales. ¿Magia? Probablemente. Me pondré en contacto con John Constantine. Tal vez él pueda averiguar qué es esto. Ya sea el Ozatana. El Doctor Destino también podría ayudar, añadió Flash. Tal vez, Flash, Batman, os necesitan en la enfermería de inmediato. Declaró de repente John por el intercomunicador. John, ¿qué pasa?
Preguntó Batman mientras se ponía de pie y caminaba hacia la puerta. Uno de los niños se despertó. Cuando ambos llegaron a la enfermería, todos los fundadores de la liga estaban de pie en la habitación, observando a los niños en busca de cualquier signo de actividad. Hasta el momento, todos estaban en silencio. Entonces, ¿me lo cuentas otra vez?, preguntó Flash, mientras sus ojos se movían entre el detective marciano y los 8 pacientes. Es como dije. Estaba controlando sus signos vitales y realizando análisis de sangre cuando la chica de ojos plateados se despertó. Cuando fui a verla, sufrió un ataque de pánico al verme y se desmayó rápidamente. No sé si fue por miedo o por fatiga. Antes de hacerlo, mencionó el nombre de Brainiac. Brainiac, murmuró Superman. Ese nombre me suena. Puede que lo haya visto antes en los recuerdos de mi padre. Debería comprobar la fortaleza para estar seguro. Cuéntanos qué has encontrado, respondió Batman antes de volverse hacia Jon. ¿Ya terminaron los análisis de sangre? Lo hicieron justo antes de que la niña despertara, reveló. Los resultados son interesantes. ¿En qué sentido?, preguntó Shayera, con su casco colocado sobre una mesa de metal cercana. Para empezar, son casi idénticos a los humanos. Tienen la misma estructura de órganos internos, composición celular, estructura de ADN, número de cromosomas y vías neuronales. La chica rubia es media hermana de la chica de ojos plateados por linaje paterno, las otras no tienen parentesco entre ellas. Tampoco hay evidencia de manipulación o modificación genética. Sin embargo, hay algunas distinciones clave. Jon se volvió hacia una pantalla cercana y la activó. Aparecieron imágenes de su ADN, con varias secciones resaltadas y enfatizadas, mientras aparecían rayos X junto a sus hebras. Sus estructuras musculares y esqueléticas son más densas que las de un ser humano normal. Una de las niñas en particular tiene una composición genética única que contiene trazas de ADN felino, junto con una mayor cantidad de células fotosensibles y un sistema auditivo dual funcional. ¿Quieres decir que esas orejas de gato no solo son reales y naturales, sino que también funcionan?, preguntó Flash, un poco escéptico. GL, ¿alguna vez te has encontrado con algo así? 1 o 2 veces. Es algo poco común, pero no inédito, Jon negó con la cabeza. ¿Los demás no tienen el ADN extra? No. Hay un detalle clave más. Todos ellos tienen un gen meta activo. ¿Todos?, preguntó Diana, ligeramente sorprendida. En la Tierra y en la mayoría de los demás planetas, el gen meta era bastante raro. Que los 8 lo tuvieran, y además activo, era muy peculiar. Sí. Lo descubrí cuando intentaba extraerles sangre. Sus cuerpos parecen emitir una especie de campo de barrera a lo largo de su piel y su ropa. El campo aumenta aún más la densidad muscular, la velocidad de los impulsos eléctricos y, por lo que puedo decir, aumenta la curación natural de sus cuerpos. Hizo un acercamiento a una de las radiografías y se centró en un brazo gravemente fracturado. El brazo roto de la chica pelirroja se está curando con bastante rapidez y debería estar completamente recuperado en unos días. Fascinante. Superman miró el brazo en cuestión con su visión de rayos X y vio que la afirmación de Jon era correcta. La última vez que vio el brazo, estaba claramente roto en varios lugares diferentes a lo largo del radio y el cúbito, casi en 2. Esas fracturas ahora estaban significativamente más cerradas y podía ver que los huesos seguían recuperándose. ¿Cuánto tiempo crees que estarán fuera? Es difícil decirlo. Podrían ser horas, incluso días. Por lo menos, sus cerebros no muestran signos de daño a largo plazo. Parece que el campo lo curó naturalmente antes de seguir adelante. Me alegra saberlo, asintió Superman. Mientras tanto, iré a la fortaleza. Veré qué puedo encontrar sobre Brainiac. Les contaré todo lo que encuentre. Por favor, hágalo, dijo Batman. Volveré al laboratorio. Hay algunas pruebas más que quiero realizar en las muestras restantes antes de desecharlas, junto con su equipo. Me parece bien. Estaré en la cafetería. No tuve tiempo de almorzar antes de venir corriendo y me muero de hambre. La declaración de Flash fue recibida con un fuerte gruñido de su estómago, lo que provocó que Diana sonriera levemente y que Jon gruñera. ¿Qué? No puedo evitarlo. Mis poderes vuelven loco mi metabolismo, se defendió Flash con un puchero, provocando la risa de Shayera. No te preocupes, Barry. Hoy está de mal humor. Ven, te acompaño. Yo también lo haré, añadió Jon. Basándome en los acontecimientos de antes, puede que no sea lo mejor para mí estar con ellos. Cuantos más, mejor.
Haré que Flecha Verde y Canario Negro los vigilen por si hay alguna señal de actividad, declaró Batman mientras salía por la puerta. Llámame cuando se despierten. Con eso, se dio por terminada la reunión informal y cada uno siguió su camino. Por un momento, Diana consideró ir hacia la cafetería antes de decidir caminar con Batman hacia el laboratorio. Princesa Bruce. El intercambio fue breve y directo, pero Diana reconoció el tono agradecido en su voz. Era sutil, pero estaba allí de todos modos. Para Clark, volar siempre fue una experiencia liberadora. La sensación de ingravidez, de volar por el aire como un pájaro, de sentir el viento rozando su rostro y el calor de los rayos del sol que caían sobre él. Podía decir con sinceridad que era su habilidad favorita. Era liberadora. Volar a gran altura también tenía otra ventaja. Todo estaba en silencio. En tierra, tenía que concentrarse constantemente para bloquear lo que no quería oír. Si quería, podía oír la conversación de una persona en China desde su cubículo en el Daily Planet. Pero en las zonas más altas de la atmósfera, los sonidos quedaban silenciados por el aire enrarecido. Aún podía oír cosas, pero no tenía que concentrarse tanto para ahogarlas. El silencio también le permitió pensar. Por lo general, se trataba de un sinfín de cosas, desde los últimos planes de Luthor, cómo usar la tecnología kryptoniana para mejorar la humanidad, o incluso a dónde llevaría a Lois en su próxima cita. En ese momento, estaba concentrado por completo en los niños que estaban bajo su cuidado. Sus condiciones físicas, cómo lograron obtener una caja madre, las criaturas que vinieron con ellos, todo. Lo más importante, quién o qué causó sus heridas. Al menos ahora tenía un nombre. Clark aminoró la marcha a medida que se acercaba a la región más profunda de la Antártida. Lejos de los ojos observadores de cualquier ser humano se alzaba una imponente fortaleza cristalina, con una forma vagamente parecida a la de una pirámide. Los rayos de luz se refractaban en su superficie, haciéndola brillar con fuerza sobre el hielo y la nieve desolados. Una única entrada se encontraba dentro de una pequeña grieta en su base, una puerta de metal dorado adornada con la insignia de la casa de él en la parte superior. La vista lo hizo sonreír. Era allí, dentro de su fortaleza de la soledad, donde realmente podía retirarse del mundo. Las puertas se abrieron automáticamente cuando se acercó a ellas. Al hacerlo, el aire cálido se escapó brevemente del interior antes de que las puertas se cerraran detrás de él. De inmediato, el ruido del mundo exterior cesó y solo pudo escuchar los débiles y sutiles movimientos del aire dentro de las paredes y pisos cristalinos. Sin tocar el suelo ni una sola vez, pasó por su sala de trofeos y reserva zoológica sin detenerse. Sus ojos estaban fijos en una enorme estatua que se encontraba sobre una base de piedra solar, una que él mismo hizo y que representaba a sus padres, Jor-El y Lara-El, sosteniendo el mundo condenado de Krypton sobre sus manos. Había pasado semanas diseñándola y varios días tallándola de un solo bloque de acero con su visión de calor. Saludos, Kal-El, lo saludó una voz robótica mientras un dron cónico flotaba hacia él. ¿Necesitas ayuda? Estaré bien. Gracias, asintió con la cabeza al robot, que se fue sin decir una palabra. Se volvió hacia la estatua y luego caminó entre los pies de sus padres. Mientras lo hacía, una sección del piso debajo de él descendió hacia una gran caverna llena de cristales. Un cristal singular se alzaba sobre todos los demás, brillando débilmente a pesar de no tener acceso al sol. Una vez que la plataforma dejó de moverse, caminó hacia una sección distinta del conjunto de minerales que parecía similar a un tablero de control. Sus manos se movieron rápidamente entre las gemas, tocando suavemente las puntas de cristales seleccionados que se deslizaron hacia abajo con su toque. Cuando el último prisma se deslizó hacia abajo, la torre de cristal brilló intensamente y emitió un rayo de luz en otra formación. El rayo se refractó y se dividió, cada rayo golpeó otra gema transparente y repitió el proceso hasta que finalmente los rayos convergieron en el centro de la caverna. De la convergencia, comenzó a aparecer la forma de un kryptoniano de mediana edad con barba que vestía una túnica, y Clark sonrió. Padre. Kal-El, sonrió la memoria holográfica de su padre. Tal vez solo fuera una proyección artificial hecha a partir de los recuerdos descargados de Jor-El, pero de todos modos lo trataba como a su padre. ¿Ha sucedido algo, no es así? Sí, respondió Clark con un suspiro. ¿El nombre Brainiac te dice algo? La expresión alarmada de Jor-El respondió a su pregunta de inmediato y su preocupación aumentó. Estas armas son fascinantes, murmuró Diana mientras sostenía el rifle francotirador cuadrado en su mano.
Con un rápido esfuerzo, el arma se desplegó y se transformó en una enorme guadaña, y Diana le dio unos cuantos golpes para probarla. Además, está perfectamente equilibrada. Quien la hizo era bastante hábil. Honestamente, la idea de combinar un rifle francotirador con una guadaña nunca se me habría ocurrido. Lo mismo digo, respondió Batman secamente mientras desmontaba el estoque. Dentro de unos cilindros de vidrio unidos a la empuñadura, como un revólver, había unas cuantas partículas cristalinas opacas. Por alguna razón, a sus ojos parecían inertes. Sin vida. Si los cristales servían para algo, sospechaba que ahora eran inútiles. Suenas desaprobador. La declaración de Diana se ganó una burla del Caballero Oscuro, haciéndola sonreír. Aún así, continuó mientras doblaba el arma y la colocaba sobre el banco de trabajo, el hecho de que todos estuvieran armados contribuye a la idea de que estaban en una pelea. Todos ellos presentan graves daños en su integridad estructural. Unos cuantos golpes más y se desmoronarían. Tengo más curiosidad por saber qué utilizaban como munición, dijo mientras pasaba un poco de polvo de cristal entre las yemas de los dedos. La mayoría de ellos parecen disparar algún tipo de bala. A juzgar por los casquillos que quedan en las recámaras, parecían ser una mezcla de cartuchos de escopeta, munición de pistola y rifle, pero no había rastros de pólvora ni propulsores similares. ¿Crees que esas armas usaban el polvo?, preguntó Diana mientras se inclinaba sobre el hombro de Bruce para mirar más de cerca. Tal vez. Es posible que, sea lo que fuere, esta sustancia tuviera propiedades especiales que la hacían útil como propulsor. Ahora, sin embargo, no hace nada. Es desconcertante. Parecía molesto y Diana le dio una palmadita en el hombro. Si alguien puede descifrarlo, eres tú. Diana tomó un poco de polvo y lo frotó con los dedos. Es una especie de cristal, pero nunca lo había visto. ¿El espectrógrafo dijo algo al respecto? Sacudió la cabeza. Las lecturas no fueron concluyentes. Estos cristales no están compuestos de nada de la tabla periódica, lo cual es extraño, porque el resto de las armas son identificables. Déjame adivinar. ¿Acero? En su mayoría. Están hechas de acero de alta calidad o aleaciones de bronce con marcos de titanio. Hay algunos rastros de carbono y estaño como refuerzo. Curiosamente, hay trazas de esa sustancia cristalina mezclada en la mayoría de las aleaciones, como si estuviera involucrada en el proceso de fundición o forjado de alguna manera. Se volvió para mirar a la princesa amazona, sosteniendo el estoque en alto. Ese no es el elemento más importante que he reunido de estas armas. Con la excepción de la espada y el escudo, estas armas están demasiado personalizadas para ser armas estándar. Todas esas partes móviles requerirían demasiado mantenimiento para ser prácticas para los ejércitos o la policía, lo que me dice que eran una unidad de combate especializada. Tal vez similar a las fuerzas especiales o, dada su edad, a los aprendices. Es posible que estuvieran entrenando para combatir a las criaturas con las que luchamos en Metrópolis. Podría explicar por qué considerarían la mecánica cambiante. El combate cuerpo a cuerpo podría haberse vuelto inevitable contra ellos. Sin mencionar sus atuendos. Son demasiado coloridos. Diana hizo una pausa cuando se le ocurrió una idea. Quizás sean similares a nosotros. Tal vez. Ya me ha venido a la mente esa idea. Bruce suspiró, dejó el estoque y se puso de pie. Esto es lo más lejos que podemos llegar con lo que tenemos. Ya he enviado una muestra a Constantine, al Dr. Fate y a Zatanna. Ellos podrán ayudarnos a determinar qué es exactamente el alquitrán. Mientras tanto, todo lo que podemos hacer ahora es esperar a que Clark regrese y. Un golpe sordo y fuerte se escuchó en la atalaya y Bruce se detuvo en seco. Él y Diana se volvieron hacia la puerta, preguntándose qué era, cuando se escuchó otro golpe. Luego otro, y otro más. Todos los miembros de la Liga a la enfermería. Todos los miembros de la Liga a la enfermería. Gritó frenéticamente Flecha Verde por el intercomunicador, con el sonido de las flechas saliendo de las cuerdas de los arcos y gritos desgarradores detrás de él. Los niños se despertaron y están cabreados. Batman ya había salido por la puerta antes de que las luces rojas de alarma sonaran en toda la atalaya, con la Mujer Maravilla pisándole los talones. «Tranquilízate», gritó Green Arrow mientras esquivaba otro puñetazo de la chica rubia que tenía delante. Sus ojos brillaban de rojo por la rabia mientras él la hacía girar y la tiraba al suelo. Pudo distinguirlos porque definitivamente no eran rojos cuando ella se despertó por primera vez. De hecho, originalmente eran lilas. Todo había sucedido muy rápido.
En un momento, él y Dina estaban revisando los monitores cuando la chica gato de repente se despertó y comenzó a asustarse. Un ataque de pánico obvio por trastorno de estrés postraumático, si alguna vez vio uno, y los dos intentaron calmarla. Fue entonces cuando ella arrancó un poste de metal de la cama y comenzó a blandirlo torpemente como una espada, todavía desorientada por su terrible experiencia, pero haciendo abolladuras considerables cada vez que golpeaba el metal. Luego trató de agarrarla, aunque cada vez que lo hacía, de alguna manera ella hacía una copia de sí misma que desaparecía al contacto. Es cierto que fue molesto, pero Dina finalmente pudo sujetarla. Entonces la chica rubia se despertó, vio a Dina agarrando a la chica gato que luchaba, luego sus ojos se pusieron rojos y su cabello se incendió. Fue entonces cuando tomó la señal para agacharse cuando la chica se levantó de la cama y le arrojó todo a través de la ventana. Dina tuvo que soltar a la chica gato cuando la rubia intentó golpearla, el golpe destrozó una estación cercana. Durante un minuto completo, los dos miembros de la liga intentaron calmar a las dos chicas en pánico y enojadas, pero no lo lograron. Cuando la rubia arrugó una puerta de acero con otro puño, sin dejar de intentar atacarlas por un instinto de lucha o huida fuera de control, Green Arrow y Black Canary se dieron cuenta de que hablar no iba a ser suficiente. De mala gana, Oliver disparó una flecha de red a las chicas para contenerlas, para que no se lastimaran a sí mismas ni a los superhéroes, solo para que se manifestaran algunos problemas más. 1. No hablaban el mismo idioma, lo que dificultaba bastante la comunicación entre las dos partes. Segundo, las demás se despertaron poco después de que las atrapara en la red, y al ver sus estados, se enojaron y se abalanzaron sobre él y Dina. «Aléjate de ella», gritó la chica de ojos plateados de manera incomprensible mientras corría hacia el arquero, dejando un rastro de pétalos de rosa detrás de ella mientras intentaba torpemente atacarlo. Estaba claro que, incluso a pesar de su desorientación, no era la más hábil en el combate cuerpo a cuerpo, ya que había dejado demasiadas aberturas para que Oliver las explotara, y las aprovechó. Giró su cuerpo alrededor de su brazo extendido y envolvió su arco alrededor de su pecho, atrayendo su cuerpo en lucha hacia el suyo. No somos sus enemigos. Por favor, deténganse. Suplicó una vez más, pero los demás no lo entendieron o no les importó. Probablemente un poco de ambas cosas, si era honesto. Aún así, tuvo que contenerse deliberadamente o correría el riesgo de lastimarlos, algo que definitivamente no quería hacer, incluso cuando el chico rubio se abalanzaba sobre él. Flecha Verde reaccionó inmediatamente arrojando a la chica hacia él, enviándolos al suelo mientras sacaba una flecha de guante de boxeo de su carcaj, la sacaba y le disparaba al chico de aspecto asiático en la cara. Cayó de rodillas sorprendido y se agarró la cara de dolor mientras la chica de cabello naranja gritaba lo que solo podía adivinar que era su nombre. Luego miró al arquero con absoluta furia antes de notar una luz sobre ellos. La comprensión pareció cruzar su rostro cuando de repente hizo un agujero en la pared y sacó un cable. Luego lo partió por la mitad, lo que provocó que la luz se apagara y obligó a la electricidad a fluir hacia ella. ¿Qué estás?, gritó Oliver alarmado mientras la electricidad la recorría. En lugar de derrumbarse de dolor, el rostro de la chica estalló en una sonrisa maliciosa. De inmediato comprendió exactamente lo que había ocurrido y solo pudo gemir. Genial, te vuelves más fuerte con la electricidad. Perfecto. La chica respondió saltando hacia él para intentar darle un puñetazo. Green Arrow pateó la pared adyacente a él y esquivó mientras su puño impactaba el metal. Este se abolló y se deformó por el impacto. La chica se echó hacia atrás para intentar lanzar otro puñetazo, pero Black Canary le gritó con fuerza y las ondas sonoras concentradas la golpearon contra otra pared. Niños, cálmense. Aquí están a salvo, suplicó con las manos en alto. Este gesto no funcionó, ya que la chica de cabello blanco formó una especie de símbolo brillante que se parecía vagamente a un copo de nieve debajo de los fragmentos de vidrio y los lanzó hacia Black Canary. Ella respondió chillando hacia los fragmentos de vidrio, las vibraciones rompieron el vidrio en partículas inofensivas y arrojaron a los niños de regreso al pasillo. Mientras se levantaban, Oliver se preguntó distraídamente dónde diablos estaban los demás. Sus pensamientos fueron respondidos cuando una mancha roja corrió hacia ellos y el arquero reconoció a Flash de inmediato. Los niños ahora miraban al velocista escarlata con aprensión y confusión, adoptando posturas defensivas mientras Flash sostenía sus manos. Tranquila, tranquila, le dijo con tono tranquilizador. Estás entre amigos. Cálmate y podremos solucionarlo todo. ¿Qué están diciendo?
Preguntó la chica del brazo roto, mientras el chico rubio se colocaba frente a ella de manera protectora, probablemente debido a su herida. A juzgar por su rostro, no sabía cómo sentirse al respecto. No lo sé, respondió con voz tensa. Chicos, creo que deberíamos parar. No creo que estén intentando hacernos daño. Ni una sola posibilidad. Gritó la chica rubia, con los ojos todavía rojos. Hasta que averigüemos qué está pasando. ¿Cómo vamos a saber que no están con Brainiac? Por favor, escúchenlo, la voz de Jon sonó de repente telepáticamente, sobresaltando a los niños. Eso se convirtió en miedo cuando el Martian Manhunter emergió del suelo frente a ellos, lo que se mostró por sus pasos vacilantes hacia atrás. Podrían haber intentado correr, pero Batman, Diana, Green Lantern y Shayera los cortaron. Al ver cómo se quedaban quietos, Jon continuó. No queremos hacerte daño. Te lastimaste y te llevamos para que recibieras tratamiento. No somos tus enemigos. ¿Cómo se supone que debemos creer eso? Preguntó la chica gato, todavía sosteniendo el poste de metal como si fuera una espada. Jon respondió agitando las manos hacia todos y dando unos pasos hacia atrás. Siguiendo la señal, los demás dieron un paso atrás y bajaron sus brazos y armas también. Por favor, confíe en nosotros. Solo queremos ayudar. Yo no, tartamudeó la chica de ojos plateados, mirándolos a todos mientras ella y los demás luchaban por decidir qué hacer. La comprensión de que no estaban en peligro comenzaba a aparecer en sus rostros, así como indicios de arrepentimiento y vergüenza por haber atacado con miedo. Fue entonces cuando oyeron el sonido de otra puerta abriéndose y se giraron para ver a un solemne Superman caminando hacia ellos, con el rostro pálido. Jon, necesito que nos conectes, dijo, con la voz en un puño. Los demás miembros de la liga se miraron entre sí, preocupados. Jon simplemente asintió e hizo lo que le pedían. Mientras lo hacía, vio lo que Clark había descubierto y retrocedió. No, jadeó cuando un recuerdo doloroso y demasiado familiar resurgió de repente. Los demás se alarmaron aún más, y los ojos de Batman se abrieron de par en par al darse cuenta del horror, pero permanecieron en silencio mientras Superman caminaba tranquilamente hacia ellos y se detenía para arrodillarse ante la chica de ojos plateados. Ella lo miró con una mezcla de confusión, miedo y asombro, al igual que los demás. Cuando él colocó su mano sobre su hombro, la chica rubia se movió para detenerlo, solo para ser silenciada cuando Superman la abrazó suavemente. Lo siento. Lo siento muchísimo. Por un momento, la niña permaneció quieta e inmóvil antes de deslizar lentamente sus manos por la espalda de él para devolverle el abrazo. Luego, enterró la cabeza en su hombro y comenzó a llorar.